Vamos a hablar de ese dolor de cara que puede ser el que usted haya sentido más y le haya causado más problemas. Sí, esto puede tener un sinfín de situaciones que lo produzcan. Por eso hoy estamos de la mano del otorrinolaringólogo, el doctor Roy Acosta, quien nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Patri, ¿cómo le va? Doctor, ¿qué hay detrás de este insoportable dolor, como lo titulan muchos pacientes? Sí, Patri. Bueno, cuando hablamos de dolor a nivel de cara, tenemos que pensar en toda la sección cráneo-facial, cabeza y cuello específicamente. ¿Qué nos duele en la cabeza? Hay muchas cosas que pueden generar dolor. Tenemos dolor por causas neurológicas, tenemos dolor por causas vasculares, tenemos dolor por causas bucales, tenemos dolor por causas oftálmicas, por senos paranasales, por nariz. Tenemos dolor por asuntos meramente funcionales, por inflamación, por infección. Entonces, si vemos lo complicado del asunto, es que es una zona anatómica donde vamos a tener al oftalmólogo, a nosotros los otorrinos, a los neurólogos, a los neurocirujanos, incluso en algunos pacientes cuando hay trastornos también de columna, tenemos los ortopedistas también ahí trabajando. Entonces, a veces la gente no sabe dónde consultar, porque no sabe qué es lo que le está pasando. Claro. Entonces es muy importante hacer una historia clínica, es muy importante hacer una revisión muy exhaustiva de qué es lo que le duele. Porque muchas veces una persona le puede decir a usted que le duele aquí. Como los pómulos. Como los pómulos. Pero de repente, cuando hacemos estudios, no tenemos nada orgánico que se pueda demostrar a nivel del pómulo, a nivel del seno maxilar en ese caso. Tenemos que buscar otras causas, por ejemplo, una neuralgia, o alguna otra situación tumoral o alguna otra cosa que pueda explicar el dolor. Ok, repasemos pero esas causas, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hacer posteriormente? Entonces, dentro de las causas las más frecuentes, en los pacientes que tienen dolores, por ejemplo, las neuralgias del trigémino, las neuralgias del nervio glosofaringeo, las neuralgias del nervio vago, pacientes que tienen problemas de inflamación de nariz y senos paranasales, las rinosinusitis, la sinusitis, las infecciones. Ok, vamos señalando entonces, vamos señalando, por ejemplo, un dolor intenso en los dos lados. ¿Qué podría estar indicándonos? Digamos ahí donde estamos hablando. Cuando pensamos en dolores que son bilaterales, pensemos, digamos, en toda esta zona de acá. Exacto, como que uno dice, me duele aquí todo el frente de la cara. Imaginemos como si fuera un antifaz. Toda esta zona de la cara, cercana a los ojos y a los senos paranasales, tenemos que considerar que posiblemente se trata de un trastorno inflamatorio, que posiblemente está asociado a trastornos alérgicos. ¿Por qué? Porque tenemos una zona de entrada en la nariz, que es la que se inflama y comienza a inflamar hacia las zonas periféricas, donde están los senos paranasales. Entonces, eso es porque es muy bilateral. Generalmente los dolores son unilaterales, algunas veces. Hay gente que le dice, es que me duele solamente detrás del ojo, por ejemplo, en esta zona de aquí. Sí. Y siempre me duele ahí. Eso podría perfectamente deberse a una neuralgia de una de las ramas del nervio trigémino que se encarga de la sensibilidad. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que manifiesta que dice, a mí me duele con el solo masticar, por ejemplo? Sí, eso es muy complejo porque también una de las causas dentro de las que tenemos dolor en la cabeza están las asociadas a la inflamación de las uniones de los dientes con los huesos, a la unión dento-alveolar, ¿verdad? Entonces, cuando hay alveolitis o cuando hay situaciones a nivel de las ramas neurales de los nervios alveolares, las personas pueden tener muchas molestias cuando hacen fuerza, por ejemplo, cuando mastican, cuando exponen la boca a cambios de temperatura bruscos, que son causas más odontogénicas. Cuando mencioné los diferentes especialistas que estamos relacionados con esto, dejé por fuera a los odontólogos, pero hombre, son de los que más frecuentemente la gente tiene que consultar por problemas de dolor también. Ahora, doctor, tenemos consultas de nuestras amigas televidentes y vamos a empezar con doña Yolanda, que precisamente nos escribe y nos dice, tengo 36 años, paso con mucho estrés laboral y familiar. Hace 2 meses al acostarme me dio un dolor muy fuerte y una sensación caliente que me salía desde el oído izquierdo y de la nuca. He tomado todo tipo de pastillas, me han hecho masajes y no logro aliviarme con nada. ¿Qué le recomienda? Porque qué desesperación. Bueno, nos describe una situación que es un poco compleja, en la que hay posiblemente causas asociadas a trastornos musculares o musculoesqueléticos, posiblemente por una situación laboral compleja, en la que tal vez la postura laboral a la hora de trabajar no está ayudando mucho. Entonces siempre es importante ir a buscar las causas, ir a tratar las causas.
A veces la gente toma medicamentos solamente para mejorar el dolor, Sí, claro. ¿verdad? Porque la intención es rápidamente salir Sentirme mejor, del problema que aliviarme, sí. te está generando incomodidad, ¿verdad? Pero no podemos quitar el dolor si no tenemos controlada la causa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si te duele una muela, Sí. está muy bien lo del dolor, pero tenés que ir a que te traten tu muela. Pero, ¿Verdad? por Eso ejemplo, es importantísimo. es que esto, doctor, es sumamente confuso, ¿verdad? Y complejo. Por ejemplo, si me duele la frente, ¿qué podría eventualmente estar pasando? En una situación en la que duele la cabeza, en esta zona de aquí, en la parte superior, hacia la frente, podemos tener causas tanto musculares como vasculares, generalmente las migrañas, las cefaleas tensionales por sobrecarga de trabajo tienden a tener una explicación muy importante. Cuando no hay compromiso de las zonas más inferiores de la cara, o sea, cuando no hay Correcto. compromiso de las zonas donde están los senos paranasales y donde está la nariz, o sea, cuando es más aquí en la frente. Ok, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando ya abarca hasta aquí, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Cuando tenemos dolores de cabeza o dolores faciales en los que hay un compromiso más seccional, más localizado, podríamos estar hablando por frecuencia de una neuralgia del trigémino de las dos primeras ramas, por ejemplo. ¿Verdad? La rama que se encarga de la frente y la rama que se encarga de la cara. Dale, Eso es puramente nervioso. Cuando la causa es neurológica, sí, o sea, cuando tenemos, pero los dolores son diferentes cuando son neurológicos a cuando son vasculares. Generalmente los dolores neurológicos son dolores que son como quemantes, como eléctricos. La gente dice, es que siento como un calambre, ¿verdad? Y en cambio, en los dolores vasculares son dolores un poco más largos, de muchas horas de evolución, de muchos días de evolución, en los que generalmente hay un poco más de molestias y no tanto calambres y no tanto molestias puntuales. Ahí hay amigos comentando, doctor, y dicen que el dolor del trigémino es algo Es de las cosas horrible. más complejas y dependiendo de la zona, digamos, de la zona en el nervio que se inflame, puede ser que el compromiso sea muy local, o sea, muy local, por ejemplo, específico, acá, digamos, en un punto. en esta zona, o en esta zona, o en esta zona. O que sea un dolor muy generalizado en toda la mitad de la cara. Porque si la inflamación en el nervio es muy proximal, me refiero a que está muy cerca del origen del nervio, es como si fuera el tubo madre del agua. Estamos afectando todas las ramas del nervio. Claro. Si la afectación es después de la división del nervio, entonces vamos a tener afectaciones más localizadas. Ahora, ¿qué pasa con el ojito izquierdo? Donde si el dolor se me focaliza básicamente en un ojo. Sí, cuando hay dolores específicamente detrás del ojo, generalmente podemos estar teniendo causas neurológicas que pueden estar asociadas a una de las ramas del nervio trigémino, específicamente en este caso la superior, ¿verdad? O también podemos tener causas asociadas a inflamación del nervio maxilar o causas asociadas al nervio frontal, al seno maxilar, seno frontal, o a unos senos que están acá en el centro, que se llaman los senos etmoidales. También cuando hay alguna situación inflamatoria, alguna miositis o alguna afectación muscular dentro de la órbita, Ahora, doctor, puede generar dolor. quizá para entender un poquito más sobre el trigémino, ¿qué es lo que causa la neuralgia del trigémino, este dolor tan tremendo? ¿Qué produce esa molestia? Eso en general, la mayoría de las veces tenemos que decir que no tenemos una causa conocida. Lo que sabemos es que por alguna razón el nervio empieza a descargar actividad y como su actividad principal es la sensitiva, nos genera dolor, nos genera sensación O sea, incómoda. simplemente reacciona, no sabemos por qué. Es de las cosas en las que no tenemos explicación de por qué. Entonces, por eso le decimos neuralgia idiopática del nervio trigémino, Idiopática, porque sí. no sabemos la causa en Ahora, algunos casos. ¿qué pasa cuando esto es como la 100? No, Como ok. las zonas parietales, Como correcto. aquí, ¿verdad? Como a los lados. Lo que la gente entonces. llama la 100, exactamente. Ok, ¿qué pasa cuando empieza a molestarnos Los esas dolores que son más simétricos, por ejemplo, cuando son bilaterales a nivel parietal, que es una zona de inserción muscular importante de los músculos de la cabeza, del cuero cabelludo, los músculos que se encargan de la masticación, de la movilidad mandibular, esos dolores tienden a ser muy tensionales. Cuando hay inflamación muscular, cuando hay una miopatía o una miositis o una inflamación de músculos, tiende a doler mucho. No tenemos una imagen acá en la que la cabeza esté vuelta, pero si tuviéramos una imagen en la que podemos ver Ajá, la región posterior, ¿a dónde podría estar doliendo? de la mitad inferior Ajá. del cráneo hacia el cuello, que Hacia también es abajo. una zona de inserción muscular muy, muy importante, donde vamos a tener inserción de los músculos altos de la espalda y los músculos altos O de la sea, columna como de vertebral. aquí hasta todo el cuello. Lo que la gente llama el occipucio, la mollerita, hacia todo el cuello, toda la región posterior. Uy, Todas esto estas cuando zonas, está tenso, doctor, duele demasiado. exactamente. Cuando hay inflamación a ese nivel,
duele muchísimo, duele mucho mover la cabeza. Y la postura que más genera ese tipo de molestias es la postura en una computadora o en un escritorio, en esta posición. Porque tendemos a levantar los hombros y tendemos a tener una tensión muscular sostenida por muchas horas, entonces eso nos genera muchas molestias. Ahora, hay gente que manifiesta, digamos, una cosa como que el dolor empieza en la nuca, pero se irradia hacia arriba. Es que a eso es lo que me refería cuando decía, hay gente a la que le duele aquí, pero la causa del dolor no es ahí. Tenemos posiblemente orígenes en otras zonas que por un asunto de complejidad neurológica, por las diferentes conexiones que tenemos, vamos a tener manifestaciones en otras áreas. Eso se llama dolor referido. Ahora, viendo, o sea, realmente me parece algo totalmente complejo. Entonces, ¿cómo le llegan al diagnóstico, verdad? Es importantísimo, en ese caso, lo que siempre decimos los médicos, tenemos que individualizar cada persona, porque cada persona es un universo, entonces tenemos que irle preguntando muchas cosas, tenemos que ir haciendo una serie de recoger muchos datos, estudios incluso, para poder determinar la causa o las causas que pueden estar haciendo molestias en una persona. Hay, además de la clínica, digamos, de todo el examen clínico, ¿hay algún examen que se deba hacer uno, digamos, sí, claro, para también ayudar en ese diagnóstico? Dependiendo de lo que esté doliéndole a una persona, pues tenemos que echar mano de una endoscopía, en el caso de los otorrinos, tenemos que echar mano de las radiografías que se usan en odontología, las ortopantografías, radiografías convencionales de cabeza y cuello, TAC de senos paranasales, TAC del sistema nervioso central, en algunos casos resonancias magnéticas. Entonces la cosa se pone un poco más compleja en la medida en la que se pone más complejo el dolor. Entonces así van a tener que hacer los estudios. Por ejemplo, en algunos pacientes usamos estudios mioneurológicos, ¿verdad? Para poder medir la velocidad de conducción de los nervios, para poder medir la actividad muscular, ¿verdad? Para poder determinar si hay una simetría o no a nivel de la función de la cara. Sí, claro, y poder tratar de manera correcta. Doctor Roy Acosta, otorrino, laringólogo, muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros esta mañana y por tanta información. Doctor, feliz día. Feliz día. Vero.